¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos en Cristo. Después de tanto tiempo me decidí a subir este capítulo 5 del libro de Jean Lafrance, La oración del corazón. Eh, Hoy un día muy especial para nosotros los católicos. Es miércoles de ceniza, 18 de febrero de 2026. Eh, un video bastante improvisado, sepanlo, estoy tomando mate, soy argentino y tengo este vicio. Eh, Justamente hablando de vicios, es un tiempo de preparación, eh, la cuaresma, ¿no? Estamos entrando en el corazón de la cuaresma. Es un tiempo especial de preparación, donde uno intenta humildemente purificarse un poquito más, ¿no? Para recibir de mejor manera las Pascuas. ¿Y por qué es importante además? No voy a ahondar mucho en el tiempo, en el tema de la cuaresma, pero bueno, creo que lo amerita necesariamente, por ser este día. Eh, Son 40 días que Jesús medita en el desierto, ora en el desierto, se enfrenta al demonio en el desierto, se enfrenta a Satanás en el desierto, es tentado en el desierto. Y todo lo hace por amor, como pueden ver en la pantalla acá. Lo hace por amor al prójimo. También, por supuesto, nos puede hacer pensar en los 40 días de Noé y el diluvio. Nos puede hacer pensar en Elías, los 40 días de Elías en el desierto, ¿no? Siendo alimentado con un alimento, valga la redundancia, milagroso. Nos puede hacer pensar en los 40 años del pueblo de Israel siendo guiado por Moisés a través del desierto, con el fin de purificar al pueblo de Israel, ¿m? Que había descreído a Dios, idolatraban otros dioses. O sea, es un tiempo, y es un significante muy importante esto, el número 40 en la Biblia. Y por otro lado, ¿no? ¿Quién no estuvo por ahí 4 horas, 4 días, 40 días, 40 años, en mi caso, perdido en el desierto? Yo tengo 40 años. Fui bautizado a los 4 años y 10 meses, justo antes de cumplir 5 años. Y siento que estuve perdido casi 40 años en el desierto. Y siento que debo aún seguir siendo purificado eh, a la luz del llamado de Dios, ¿no? Por eso hoy le traigo este último capítulo de John Lafrance que tiene que ver con esa entrega del amor al prójimo y cómo Jesús en cada página del Evangelio se refleja su amor, su entrega, ¿no? Eh, y lo enlazo con estos 40 días que él estuvo atravesando en el desierto, porque lo hizo por amor a nosotros sabiendo, o sea, fue posterior al bautismo de él. Y yo creo que sabiendo lo que iba a pasar en ese desierto, sabiendo que iba a enfrentar muchas tentaciones y sabiendo además que iba a iniciar su ministerio. Bien, empezar con esto, espero que esté en pantalla viéndose. El verdadero amor al prójimo. Cuando el Espíritu ha establecido su morada en el corazón del hombre, ya no se puede distinguir entre amor a Dios y amor al prójimo, oración y caridad fraterna, porque estas dos realidades están inextricablemente unidas. La oración suscita una caridad total en el corazón. ¿Qué es un corazón caritativo?, pregunta Isaac el Sirio. Es un corazón que arde de amor por la creación entera, por los hombres, por los pájaros, las bestias, los demonios, las criaturas. Por eso un hombre así no cesa de orar, aun por los enemigos de la verdad, y por aquellos que le hacen mal. Ora también por la serpiente, movido por la piedad infinita que brota de su corazón, que se asimila a Dios. ¿Qué es amar? Comprendemos entonces en qué consiste el verdadero amor al prójimo. A menudo nos repiten que deberíamos hacer un esfuerzo para amar a los demás, o para vencer una antipatía. Y por eso hemos llegado a creer que el amor al prójimo dependía de nuestra buena voluntad.
Es cierto, el amor fraterno exige una actividad por nuestra parte. Está muy buena la aclaración esta. Pero tiene que situarse en las profundidades de nuestro corazón, allí donde está derramado el amor. Pasa con el amor al prójimo lo mismo que con la oración. Mientras intentemos hacer que nazca fuera, con el esfuerzo de la inteligencia o de la voluntad, fracasaremos lamentablemente. Este amor no es una virtud moral. Antes de amar a Dios y a los hermanos, hay que vivir la realidad de que Dios me ama. Antes de amar a Dios y a los hermanos, hay que vivir la realidad de que Dios me ama. El patriarca Atenágoras decía a propósito de la pobreza como condición para el amor: hay que llevar a cabo la guerra más dura, que es la guerra contra uno mismo. Hay que conseguir desarmarse. He mantenido esta guerra durante años y ha sido terrible, pero ahora estoy desarmado. Ya no tengo miedo de nada, porque el amor expulsa el miedo. Y este es un lindo mensaje para reflexionar, ¿no? El amor expulsa el miedo. En estos días yo pensaba sobre el tema de la fe, la esperanza y la caridad, que son las tres virtudes teologales. Y yo digo, bueno, en estos tiempos de tanta confusión, de tantas guerras, batallas que hay, luchas ideológicas, políticas, desigualdades, intereses, digo, bueno, sí se puede dar mensajes de fe, de esperanza, pero, a ver, el miedo eh, ya ha llegado al corazón del hombre, ha llegado al alma del hombre y eso paraliza, el miedo paraliza las acciones. Por eso yo digo, qué bueno sería volver al silencio bautismal para recordar que nosotros no somos miedo, somos, tenemos una naturaleza de oración, una naturaleza de amor, que nos hagan creer que el miedo es una salida, eso es totalmente contrario a la fe católica. En principio, amar no es ser heroico en el desinterés, sino que, por el contrario, esta perfección no viene hasta el final. Amar es primero ser atraído, seducido, cautivado por el rostro de ternura del Señor. Es haber sido fascinado por el mendigo de amor. Y acá noto yo que esto me recuerda a San Francisco de Asís, que se lo conoce como el mendigo de amor. Se llama así porque eligió vivir en la pobreza absoluta, como muchos santos, que renunciaron a sus bienes. Renunciando a todo bien material, dedicó su vida a pedir limosna, a compartir con los pobres, pero sobre todo porque pedía y daba amor a Dios y a las criaturas. De la misma manera que es imposible orar sin haber visto este rostro, es imposible amar a los hermanos si no hemos comprendido que Dios es amor. Es Él quien nos ha amado primero. El Señor es misericordioso, mi alma lo sabe, pero no es posible describirlo con palabras. Es infinitamente dulce y humilde, y si el alma quiere, se transforma en Él, se convierte por entero en amor al prójimo, se hace también ella dulce y humilde. Son palabras de Silvano. En la obra citada, de los dichos de Silvano. Que por cierto, eh, digo sobre los dichos de Silvano, decía acerca del amor y la oración: no deseo otra cosa que orar por los otros como lo hago por mí mismo. Orar por los hombres quiere decir dar la sangre de su propio corazón. El alma que ora por el mundo sabe cuánto sufre y cuáles son las necesidades de los hombres. La oración purifica el espíritu de tal suerte que el espíritu ve todo de una forma más clara, como si conociera el mundo por los periódicos. El Señor dice: aquel que peca es esclavo de su pecado. Se debe orar mucho para librarse de una tal servidumbre. Nosotros pensamos que la verdadera libertad consiste en amar a Dios y al prójimo con todo el corazón. La perfecta libertad, dice Silvano, es la habitación continua en Dios. Esto lo rescato de los dichos de Silvano en su obra. Acá están los cuadernos del monasterio, ¿no? De los escritos de Silvano. De Silvano Monte de Athos. Un, un gran monje, un gran guía. Recomiendo mucho la lectura de Silvano. Eh,
la entrega que ha tenido, ¿no? por sus hermanos. El hombre que ha descubierto la dulzura de Cristo en la experiencia del Espíritu Santo se ve revestido de la humildad de Cristo. Podríamos decir que Cristo era naturalmente humilde, porque estaba fascinado por la gloria del Padre y al mismo tiempo infinitamente dulce, con aquella dulzura de Dios que nos hace amar a nuestros enemigos. Si queremos aprender la humildad y la dulzura de Cristo para amar a todos nuestros hermanos, es preciso que digamos a Dios: muéstranos tu rostro y seremos salvos. El rostro representa la manifestación de Dios, su presencia viva. Se está pidiendo ver y conocer a Dios directamente, experimentar su amor y su bondad. En el dominio del amor al prójimo, sentimos mucho la importancia de la oración para pedir amor, según la expresión de San Ignacio. En cuanto surge en nosotros una amargura, un sentimiento de venganza, o de envidia, o cualquier agresividad, hay que ponerse de rodillas y suplicar a Dios que nos lo cambie en dulzura. Lo que hablaba hoy al principio yo sobre los pensamientos negativos, las emociones negativas, en estos tiempos de Cuaresma, ¿no? De tratar de purificarnos estos días, estar atentos a esos pensamientos. Una oración así siempre es escuchada, sobre todo si se pide el don del Espíritu. Igualmente, la oración continua tendrá por efecto transformar nuestro corazón por la ternura de Dios. A propósito de este verdadero amor al prójimo, pienso en este hermoso texto de Un loco por Cristo de comienzos de siglo. Cuando dice acá un loco por Cristo, creo que se refiere a San Siloano, el monje de Athos. Sin la oración, todas las virtudes son como los árboles sin tierra. La oración es la tierra que permite crecer a todas las virtudes. El cristiano, mi amigo, es un hombre de oración. Su padre, su madre, su mujer, sus hijos, su vida, todo esto para él es Cristo. Cuando llegue a amar a Cristo, hasta ese punto, amaré necesariamente a todas las criaturas de Dios. Los hombres creen que hay que amar primero a los hombres y luego amar a Dios. Yo también he hecho eso, pero no sirve para nada. Cuando al contrario, he empezado a amar a Dios, en este amor de Dios, he encontrado a mi prójimo. Y en este amor de Dios, mis enemigos se han convertido en amigos, criaturas divinas. Qué buen reconocimiento que hace, ¿no? Cuando dice acá, eh, yo también he hecho eso de amar primero a los hombres, ¿no? Al prójimo y no a Dios primero. Luego reconoce que al amar a Dios podía amar a todas las criaturas. Creo entender que se refiere, digo yo, ¿no? A uno de estos santos ascetas, como decía hoy, ¿no? A San Silvano, cuando dice eso de el loco, un loco por Cristo, o algún otro monje, a San Serafín de Sarov, por ejemplo, algún Staret. Evagrio decía: dichoso el monje que considera a todo hombre como Dios según Dios. Dichoso el monje que mira como suyo propio el cumplimiento de la salvación por los demás y el progreso de todos. El monje es el que, apartándose de todos, se convierte en amigo de todos. Y este otro texto de Isaac el Sirio. Déjate perseguir, pero tú no persigas. Déjate ofender, pero tú no ofendas. Déjate calumniar, pero tú no calumnies. Alégrate con los que se alegran. Llora con los que lloran. Es señal de pureza. Con los que sufren, duélete. Derrama lágrimas con los pecadores. Alégrate con los que se arrepienten. Sé amigo de todos, pero en tu alma permanece solo. Hermosas palabras de Isaac, que nos enseñan eso de lo que hoy llaman la empatía. En realidad es el amor al prójimo. Silvano de Athos decía que, al fin, el único criterio que tenemos para conocer si estamos en el camino de la oración total es el amor de los enemigos en el sentido evangélico. Una señal evidente, decía Casiano, de que el alma no está todavía purificada es que no tiene compasión con los pecados del prójimo, sino que le juzga severamente. Es decir, mi hermano está cometiendo un pecado. Y yo lo señalo y escarbo sobre ese pecado. Lo mal que hago con eso. Es decir, no tiene ningún sentido seguir eh, eh, enrostrándole esos pecados.
¿no? No tengo compasión sobre él. ¿Qué será de los pecadores? He aprendido mucho acudiendo con frecuencia en la oración a mi amigo Silvano. Él me ha hecho comprender que un hombre podía ser transformado en oración viva y que su oración podía elevarse como una columna de fuego hasta el cielo. Me ha revelado sobre todo cómo el amor de Dios nos empuja a interceder por nuestros hermanos. Se dice que el abad Antonio el Grande, uno de mis santos favoritos, sino mi santo favorito, había recibido el don de la oración de fuego. Oraba desde hacía 3 días por la conversión de los pecadores y por los demonios, y los demonios suplicaban a Dios que le hiciese cesar en su oración. Claro, no soportaban semejante oración de San Antonio Abad, pues temían la sacudida de sus cimientos demoníacos en el mundo, temían perder el poder que tenían los demonios en el mundo. San Antonio Abad del Grande hacía temblar la potestad que tenían los demonios en el mundo. Que se la siguen teniendo, por supuesto, pero la oración no cesa y eso lo vamos a ver más adelante. La oración no termina, la oración es continua. Siempre hay alguien que está orando. Lo que llama la atención es un hombre como Silvano. Es la fe. Lo que llama la atención en un hombre como Silvano es la fe en el poder de su oración por el mundo. Gracias a los monjes, acá está. La oración no cesa nunca en la tierra y en esto está su utilidad para el mundo. El mundo se sostiene gracias a la oración. Si la oración cesase, el mundo perecería. Es de la obra citada de Silvano. He comprendido mejor el grito de Santo Domingo, que pasaba sus noches llorando, diciendo: ¿qué será de los pecadores? Leyendo Silvano, estamos en presencia de un hombre que, porque ha entrevisto el rostro de Jesús, está revestido de la humildad, de la misericordia de Cristo, y por eso tiene pasión de orar por los pecadores, por los que suplica en todas las páginas de sus escritos. Cuando ora por los obreros del molino, presenta a Dios el rostro de cada uno de estos jóvenes, las circunstancias de su vida, su sufrimiento por haber dejado mujer e hijos en Rusia, y acaba derramando lágrimas de petición que le sumergen en Dios. Hay un grito que define perfectamente su vida. Nada deseo tanto como orar por los demás como lo hago por mí mismo. Orar por los hombres quiere decir dar la sangre de su propio corazón. Santo Domingo. Cuanto más invadido está un hombre por el Espíritu Santo, más adora e intercede por sus hermanos. Es la realización del doble mandamiento del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón y a todos y a tus hermanos como a ti mismo. Eh, Acá hay una interpretación, ¿no? Muchos dicen que como que Cristo agregó un 11.º mandamiento, ¿no?, al decir esto, pero en realidad pone como en primer orden amar a Dios y resumiendo, digamos, todos los otros mandamientos, dice que amarás amar a tus hermanos como a ti mismo, ¿no? Viene de aquello que creo que está en Levítico cuando dicen no hagas a otro lo que no quiere que te hagan, pero Jesús lo pone en positivo, creo que está en Lucas escrito, eh, ama al próximo como a ti mismo, lo pone de manera positiva. Jesús no dice no hagas esto o no hagas lo otro, da por sentado que no lo hagas, que da por sentado que no odies, sino que además le agrega la condición de amarlo al hermano, de abrazarlo, ¿no?, de acompañarlo. Eh, Hay que reconocer que muchos cristianos se encuentran a disgusto ante esta forma. eh, Por eso la oración de los santos oscila siempre entre estos dos polos: ¿quién es Dios y qué será de los pecadores? Hay que reconocer que muchos cristianos se encuentran a disgusto ante esta forma de oración por los pecadores y no comprenden lo que significa. Para ellos es como colocarse en la categoría de personas buenas que oran por los demás. Si la oración de intercesión consistiese en hacer valer nuestros méritos, pronto quedaríamos descalificados, como el fariseo del Evangelio. Pero de hecho se trata de una cosa totalmente distinta. Cuando Silvano ora por sus hermanos, no se coloca aparte de ellos, ni siquiera ora en su nombre, pues sabe muy bien que no existe más que una sola oración que siempre es escuchada, la de Jesús, el justo por excelencia, que se ha hecho pecado haciéndose solidario de los pecadores para interceder por ellos y con ellos.
Es decir, el pecado del otro es mi pecado. Yo me hago cargo del pecado del otro. Eso es lo que Jesús intentó siempre decirnos, ¿no? Y mientras exista pecado en el mundo, ese pecado en el mundo también es mi responsabilidad. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. En el fondo, cuando Jesús grita a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está también con nosotros en la cresta de la hora del infierno. Cuando decimos en el credo, descendió de su infierno, queremos decir que Jesús bajó hasta el abismo en el que el hombre se enfrenta con Dios, consigo mismo y con sus hermanos. Jesús bajó hasta allí para derribar los muros de separación que nos dividen. Esta cuestión de la separación, algunos infieren que se trata del mismo infierno, la separación del mismo infierno. Bueno, puede haber distintas interpretaciones. En lo profundo de este infierno, Jesús se convierte en cualquier hombre que suplica al Padre que tenga piedad de los pecadores. No hay otra oración de intercesión más que la de Jesús que suplica al Padre con gran clamor de lágrimas y sufrimientos, en lo más profundo de nuestra soledad. La oración de Silvano por los hombres tiene su origen en su comunión profunda con los pecadores. Un día, en que estaba abrumado por pruebas y tentaciones de toda clase, preguntó al Señor qué debía hacer para que su oración se volviera humilde, y el Señor le respondió: mantente con el pensamiento en el infierno y no desesperes. Qué revelaciones que tenía Silvano, ¿no? Por parte de Dios también. Cómo Jesús baja al infierno y experimentando en él su propio pecado, participa de la angustia, del sufrimiento y de la soledad de sus hermanos lejos de Dios. Entonces puede gritar al Padre y suplicarle que tenga piedad y que le arranque con todos aquellos con los que se ha hecho solidario del abismo del pecado. Pienso que no hay otra oración de intercesión más que esta, pues nos hace participar de la única oración de Cristo en Getsemaní y en la cruz. Ama a los hombres hasta el punto de que cargue sobre ti el peso de sus pecados. Santa Ana Catalina de Emmerich. Una gran santa que me encantaría poder hacer muchos videos sobre ella. Hay mucho para hablar sobre Santa Ana Catalina de Emmerich. O Santa Catalina de Emmerich. Pues Él quiere que amemos también de este modo a nuestros hermanos. Qué palabras tan profundas que ha dicho. En la literatura judía tenemos el presentimiento de lo que debería ser una oración de intercesión por los pecadores. Martin Buber, Martin Buber es un anarquista, escritor, tengo entendido, eh, pero judío, que bueno, acá dice, cuenta la historia de Sausilla, que era discípulo de un gran espiritual de su tiempo. Al verle lleno de discernimiento, capaz de ayudar a todos los que acudían a él, Sausilla, eh, pide a su maestro que ore al Señor para que le conceda la visión del bien y del mal en los corazones. Y Dios le concede esa gracia. Dios le concede la gracia a Sausilla. No sé cómo se pronuncia. Sausilla, creo que es. Sausilla. Dios le concede esa gracia, ¿no? De tener la visión del bien y del mal en los corazones de los hombres, ¿no? Entonces Sausilla tiene esa gracia, ese don. Poco después viene un mercader a ver al maestro de Sausilla. La vida de este hombre estaba profundamente manchada por el mal, y el joven discípulo, Sausilla, vio en una primera ojeada su alma, se horrorizó y gritó: ¿cómo te atreves a presentarte ante la vista de un santo, tan impuro como estás? El mercader se marchó. Su maestro llamó entonces a Sausilla y le dijo: hace un momento ha venido un hombre al que has arrojado fuera, sin embargo, era su última oportunidad. Entonces el discípulo, atemorizado, pidió a su maestro que le obtuviese del Señor no volver a ver el mal. Pero el maestro le respondió que no, que los dones de Dios son inalienables, intransferibles, es decir, su silla no podía transferirle ese don que Dios le dio a Dios mismo de vuelta. Aunque pidiera al Señor que le añadiera, aunque pediría al Señor que le añadiera un nuevo don al que ya le había concedido. O sea, eso de poder ver el bien y el mal en el corazón del hombre. Ahora le pide a Dios este otro don, identificarse de tal manera con el hermano
que todo el mal que viera lo captara, no como mal del otro, sino como suyo propio. Un segundo relato nos cuenta la peregrinación de Susilla hace un poco después a través de Polonia. Llega un día a una posada, pone sus ojos en el posadero y lo ve como lo ve Dios, en el horror del mal en que vive. El posadero le pregunta qué es lo que desea, y el joven rabino le responde, nada, deseo sencillamente un rincón donde pueda hacer oración. Le muestran un pequeño cuchitril, que es una vivienda precaria, y el posadero dice a su mujer, ¿qué tipo de hombre es este? Después de un largo camino, fatigado, cubierto de polvo, seguramente hambriento, no pide ni alimento ni descanso, sino un rincón donde pueda orar. Voy a ver lo que hace. Se deslizó hasta la puerta, la entreabrió sin hacer ruido y encontró al joven rabino orando a Dios y contándole su vida como si fuese la suya propia, puesto que se le había apropiado en esa solidaridad total que se da de hecho entre los hombres, como si fuese su propio pecado. De este modo el posadero se encontró cara a cara con su vida, es decir, su silla estaba contándole a Dios la vida del posadero, tal como la veía el mismo Dios. Su corazón se arrepintió y empezó una nueva vida. Más tarde preguntó a este mismo rabino cómo es que todos los que acudían a él terminaban siempre arrepintiéndose y cambiando de vida. La respuesta que dio fue la siguiente. Cuando un hombre acude a verme, no se quiere arrepentir. Yo desciendo paso a paso lo más profundo de su pecado, y cuando he alcanzado el fondo de su alma, ato la raíz de mi alma a la raíz de la suya. Cuando he alcanzado el fondo de su alma, ato la raíz de mi alma a la raíz de la suya. Y ya uno con él, empiezo a arrepentirme de nuestro pecado. Lo hace nuestro, lo hace suyo el pecado, no quedándole más remedio que arrepentirse conmigo, puesto que los dos somos uno. Solidario de Dios, solidario de los hombres. La oración por el mundo es posible a partir de un fuerte lazo de comunión muy profundo con Dios y con nuestros hermanos. Deberíamos pensar en ello cuando decimos a alguno que vamos a pedir por él. Hay muchas personas que oran por otros, pero cuando un santo ora por sus hermanos, toma sobre sí la palabra de Job, piel por piel, es decir, vida por vida. Como dice también Silvano, orar por los hombres quiere decir dar la sangre de su corazón. El santo ora por sus hermanos de tal manera que los toma en su totalidad, sin rechazar nada de ellos. Toma sobre sí el pecado mismo de sus hermanos como si fuera propio. Es una relación tal que se identifica con los demás, como se ha compartido desde dentro la angustia de nuestros hermanos. Ya no es cuestión de orar, es cuestión de gritar a Dios. Se dice que Santo Domingo gritaba de dolor y lloraba con abundancia de lágrimas, pues había recibido la gracia especial de comulgar con el sufrimiento de sus hermanos. Se preguntaba, oh Dios, ¿qué va a hacer de los pecadores? He aquí lo que dicen las crónicas del siglo XIII a este propósito. Dios le había dado una gracia especial respecto a los pecadores, los pobres, los afligidos, llevaba sus desgracias en el santuario íntimo de su compasión y las lágrimas que le salían a borbotones de sus ojos manifestaban el ardor del sentimiento que devoraba su corazón. Pensaba que no sería miembro verdadero del cuerpo de Cristo hasta el día en que pudiera entregarse por entero, con todas sus fuerzas, a ganar el mundo para Dios. En el fondo, esta solidaridad en el acto esencial que Jesús cumplió en la encarnación, sin perder su solidaridad con el Padre, con el que permanece siempre en comunión, dio un paso que le llevó al corazón del hombre y a todas sus situaciones trágicas, un paso del que no podrá ya volver atrás nunca, de tal manera que ya no se podrá hablar del hombre sin hablar de Dios, ni hablar de Dios sin hablar del hombre, porque en la encarnación sus destinos han quedado inextricablemente ligados. Inextricablemente a veces se entiende como que no se puede desenredar, que están intrincados, confusos. Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, es totalmente solidario del hombre en su pecado cuando se vuelve hacia el Padre, totalmente solidario de Dios cuando se vuelve hacia el hombre. Es el Cordero de Dios, tendido en el árbol de la cruz e inmolado por nosotros, es decir, en lugar nuestro y en nuestro favor. No podemos seguir a Jesús sin subir al Gólgota e identificarnos
con el Cordero inmolado, por la salvación del mundo, porque el discípulo no es mayor que el Maestro. Cristo quiere continuar a nosotros su Pascua por el mundo. Orar es realmente dar a Dios su propia vida. Es cierto que Jesús es el único capaz de interceder por nosotros transfigurando el mundo, pero en los miembros de su cuerpo, que son solidarios con Él y solidarios también con sus hermanos, estalla este maravilloso poder de intercesión. En ellos Jesús intercede, rescata y transfigura. El monje ora con lágrimas por el mundo entero, y en esto consiste su labor especial. ¿Qué es lo que le empuja a orar por todo el mundo? Jesús, el Hijo de Dios, que da al monje el amor en el Espíritu Santo, y su alma siente una angustia continua por los hombres. En este sentido, el hombre de oración vive una doble solidaridad que le hace extraño a los dos campos. Es la situación cristiana de base, la disolución base, que diríamos en química. El hombre de oración manifiesta así ante Dios el rostro de Cristo, que está continuamente intercediendo por nosotros. Siempre está intercediendo por nosotros. Dirá la carta a los hebreos. Siempre está intercediendo por nosotros. Su oración se parece a un grito enraizado en la angustia del pecado, un grito violento, repetido, arrancando por la fuerza, por decirlo de alguna manera, la misericordia de Dios para con el mundo. Así es donde se revela el amor por Dios, el amor, así es como se revela el amor por el hermano cuyo pecado y sufrimiento se sienten como propios. Los hombres de oración son columnas de la humanidad. ¿Quién se extrañará entonces de que revivan en su propia carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia? El ejemplo de Pablo es significativo a este respecto. No habla nunca de una tensión entre su estar con Dios y su estar con los hombres. Y sin embargo, ¿existe un ser más entregado al Evangelio que él? Por el contrario, proclama muy fuerte que se siente desgarrado porque experimenta la lucha de dos hombres en su corazón. Por otra parte, afirma que el hecho de anunciar el Evangelio a sus hermanos constituye para él una verdadera oración, un culto espiritual. En el fondo, lo que busca es un apostolado, es poner a sus hermanos en contacto con Cristo resucitado, para que toda su vida se convierta en una oración, en un sacrificio espiritual. Para Pablo, anunciar el Evangelio es una oración. En él, la oración nace de dos fuentes: o de la admiración de la mirada puesta en la gloria de Dios, o en su amor, o en la persona de Cristo, o en la calidad de su mirada puesta en sus hermanos, en el mundo que lo rodea, en el sufrimiento y en el pecado. La oración nace siempre de un corazón apasionado por la gloria de Dios o desgarrado por la miseria de los hermanos. Cuando nos sentimos conmovidos por la trágica situación de los hombres que nos rodean, tanto por su pecado como por su miseria física o moral, entramos en la oración de Cristo. Venga a nosotros tu reino, perdónanos nuestros pecados, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Terminemos este capítulo con una historia tomada de los padres del desierto que nos refiere a una conversación del gran San Antonio con el pobre zapatero de Alejandría, que de hecho hice un video short, un videito cortito sobre esta historia de San Antonio con el zapatero, que bueno, acá lo relata. Comprenderemos mejor cómo la comunión con la miseria de nuestros hermanos nos empuja a la oración continua. El gran asceta ha llegado ya a una elevada santidad, es pobre y ora siempre, pero sin embargo le falta lo esencial para llegar a ser un verdadero monje, el don de la oración por los hombres. Y vaya, ¿no? Si Cristo ha orado por nosotros esos 40 días y 40 noches en el desierto. Estaba muy inquieto por su progreso espiritual, porque un ángel le había presentado a un humilde zapatero de Alejandría. San Antonio estaba inquieto. Para San Antonio nadie podía ser más perfecto que él. San Antonio Abad, uno de mis santos favoritos, coetáneo de San Pablo el Ermitaño, que de hecho se encuentran. Muy, muy linda historia ese encuentro de San Antonio Abad con San Pablo el Ermitaño, una de las historias que más me gusta.
como más aventajado que él, este zapatero, ¿no?, de Alejandría, a pesar de sus heroicos esfuerzos, desconcertado por esta revelación. Como que este ángel le dice que hay alguien más perfecto que él, y está en Alejandría, y es zapatero. Antonio se presentó inmediatamente en la ciudad, en Alejandría. Bueno, ¿qué cosa, ahí le pregunta a San Antonio el zapatero, qué cosa extraordinaria puedes hacer tú para santificarte en un medio semejante, ¿no?, en una ciudad como Alejandría? El zapatero dice, yo hago zapatos. Antonio dice, sin duda alguna, pero debe tener algún secreto. ¿Cómo vives? Divido mi vida en tres partes, la oración, el trabajo y el sueño, los tres ochos de nuestros días. Yo rezo todos los días, dice San Antonio. No debe estar en esto. Y la pobreza, otras tres partes. Una para la iglesia, otra para los pobres y otra para mí. Si yo lo he dado todo, dice Antonio, debe haber otra cosa, ¿no la ves? No. Y llegas a soportar a esas personas que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda y que irán con toda seguridad al infierno. Ah, a eso no puedo acostumbrarme. No, no lo soporto, dice el zapatero. Me turba demasiado y pido a Dios que me haga bajar vivo al infierno, pero que ellos se salven. San Antonio se retiró de puntillas diciendo, evidentemente comprendo y confieso que yo no he llegado a tanto. Verdaderamente este zapatero estaba eh, un pasito adelante de él. En ese sentido, ¿no?, de tanta entrega que tenía este zapatero por su hermano, que deseaba ir vivo al infierno en lugar de que su hermano vaya a ese infierno, ¿no? Esta es la entrega amorosa. Nos habla de eso este relato de San Antonio. Bueno, espero que les haya gustado este video, lo puedan compartir, le den like, eh, y bueno, empiecen a vivir esta cuaresma entregados al amor de Cristo, y con humildad, ¿no?, sabiendo lo que Él hizo por nosotros en esos días de meditación que tuvo en el desierto. Nada más hasta ahora, hasta el próximo video, que tengan muchísimas bendiciones. Hasta el próximo video. Adiós.